La verdad es una alegría poder estar aquí, en Barcelona, en nuestra casa en Barcelona. Dios ha hecho una sola iglesia y nos ha distribuido por distintos lugares. Nos ha tocado a nosotros estar en Quilmes en este tiempo, a ustedes aquí y otras tantas iglesias de Ríos de Vida que hay por muchos lugares, y no solo las de iglesias de Ríos de Vida, sino todas las iglesias de este planeta. Somos una iglesia divididas en un montón de congregaciones, cada una con sus énfasis, cada una con lo que Dios nos ha dado, pero todos para honrar a un solo Señor y Dios, a un solo Rey, como cantamos hoy, nuestro Jesús, y al Espíritu Santo que hoy está entre nosotros ministrando nuestras vidas. Así que muy contentos de estar aquí. Yo vine, es la tercera iglesia que visito físicamente en Barcelona. Hoy hablaba con Carlos José, que bueno, yo fui un discípulo, fuimos con Mirta de su papá, de Rubén. Estuvimos saludando a Débora, una bendición verla tan bien, señora, muy bien, ahí está, excelente. Así que con el papá de Carlos José nosotros fuimos instruidos, mientras estaba su pastorado en Quilmes, nosotros éramos allí pastores también. Y estuve aquí en una iglesia, le contaba, chiquitita, que tenían, que estaba en una calle peatonal. Después estuve en una segunda, Carlos José, porque estábamos en una plataforma alta, que me parece que es la que vos decías que tenía alfombra, debe ser. Bien, y esta es la tercera. Lo que pasa es que ya les queda chica. Espero que cuando nos toque venir otra vez, si Dios quiere, estemos en la nueva ya, y sea la cuarta que visitemos. Bien. Bueno, con Mirta, mi esposa, hace 47 años que estamos casados. ¿Más cuántos de novios? 7, 6. Estuvimos más juntos que con nuestros papás nosotros. Así que nosotros vivimos en Quilmes, tenemos 3 hijos hermosos que nos regaló el Señor, Mariana, Leonel y Gemina. Muchos de acá conocen a nuestros hijos. Leo creo que ha estado por estos lugares también. Ahora prontito también va a andar por acá visitando a su familia, porque sus consuegros viven aquí. Sus suegros, perdón, los consuegros son nuestros, sí. Viven aquí por Cambrils y aquí su cuñado es Martín y Emilce, y Marianela es su esposa también. Tenemos 3 nietos hermosos también que nos regaló nuestro Dios, nuestros hijos, a los cuales a nuestra edad los disfrutamos un montón. Así que con esta breve presentación también dejo a Mirta que ella pueda saludar y también pueda darles una palabra que ella trae
para nosotros en este día. Bueno, un saludo para todos. La verdad que es hermoso conocer familia que uno no conoce. Vieron que a veces uno se va a otro país. Yo recuerdo que cuando me fui a Ucrania, porque mis padres eran ucranianos, y nos llevaron a su tierra, que no conocíamos a nadie, pero era nuestra familia. Así que cuando nos abrazábamos sentíamos ese calor, esa sangre. Lo mismo nos pasa con ustedes. Qué lindo es conocer esta gran familia que el Señor soñó. Dios soñó y formó una gran familia. Bueno, ahora conocemos a ustedes también y nos da mucha alegría de esto, ¿no es cierto? Bueno, como decía Daniel, nosotros estamos en la Iglesia Ríos de Vida, fuimos muy bendecidos y muchos de acá estuvieron orando por nosotros que hace 15 años nos habíamos intoxicado con monóxido de carbono. No sé si alguno quedó de esa época. Oraron y clamaron al Señor y el Señor nos dijo a la vida, sopló nuevo aliento de vida en nosotros y aquí estamos. Así que siempre somos agradecidos por esto. Bueno, nosotros ya somos grandes, trabajamos mucho en la iglesia, así que estamos dejando a los más jóvenes, pero es un honor también continuar, ¿no es cierto?, cubriéndolos, amándolos y estando con ellos, siendo sus referentes, así como otros pastores han sido referentes con nosotros. Así que Daniel está trabajando en Argentina, Oramos por Vos, que a lo mejor les cuenta algo, y yo tengo una asociación abierta a la comunidad y al servicio de todas las iglesias de donde estoy, y ayudando a la gente a darles herramientas para mejorar su calidad de vida, para que las familias tengan una mejor calidad de vida. Para eso tuve que crear una escuela de padres, porque la verdad que los padres venían con sus hijos sin saber cómo criarlos, cómo hacer con ellos, sobre todo en la adolescencia. Así que armamos una escuela de padre que este año la llamamos Escuela de Familia. Bueno, les cuento que el trabajo es tremendo y la verdad que les damos esas herramientas a los papás a través de charlas gratuitas para poder mejorar sus familias. Por supuesto que somos todos cristianos, todos los profesionales, tenemos psicólogos, abogados, gente que pueda estar ayudando en todas las áreas, todos cristianos ayudando a esta gente. Y trabajando también con 20 escuelas de la ciudad para ayudar a sus padres, a los padres de las escuelas. Así que bueno, la tarea es grande. Hablábamos en algún momento con Daniel y dice, uy, justo ahora, me dice Daniel, eran como los 60 años o 50 y pico. Y yo le digo, es lo que el Señor nos trajo. Así que a seguir adelante, los animo aún. Nosotros tenemos 70 años y estamos trabajando. Los animo, que hay labor para ustedes también. Bien, les quería compartir una palabra que me voy a apurar porque quiero que Daniel dé su mensaje, que es una palabra de Dios realmente para este tiempo. Pero antes de venir acá y en unas vacaciones que tuvimos, el Señor me trajo una palabra. Y yo le digo al Señor, ay Señor, esto siempre lo estamos haciendo. Y el Señor me decía, vayan y hagan discípulos. Yo digo, Señor, estamos predicando el Evangelio, ¿no es cierto? En Argentina, miren, en Argentina y acá estoy viendo que también muchos se dedican a predicar el Evangelio porque hay un sentir de que el Señor viene pronto con todas las situaciones que estamos viviendo. ¿Ustedes lo creen? Es tremendo. No podemos mencionarlas, pero ustedes saben todas las situaciones aún en el área ecológica, en cosas insólitas que están sucediendo. Lo vemos en los hogares, los vemos. ¿Vieron esa palabra que dice, los hijos irán contra los padres? Yo no lo podía creer. Recibimos noticias de que los hijos matan a sus padres porque no les dejan tener una relación
con una persona que conocieron en las redes, situaciones insólitas. El Señor viene pronto. Y yo decía, Señor, vayan y hagan discípulos. Es lo que está haciendo la iglesia, discipulando. La iglesia está enseñando, ¿no es cierto? Lo escuchamos a Adriana. Pero creo que la palabra iba más allá. Digo, Señor, voy a ver en tu cultura, ¿qué es discípulo? Porque no decís que discipulen, discipular, no es un verbo, vos decís hagan discípulos. Si está bien que en la iglesia se enseñe, ¿no es cierto? Es para eso la palabra, pero el Señor va más allá. Y miren, yo miré en la raíz, me lo voy a agrandar, la raíz de la palabra discípulo. Y miren lo que dice. Dice un aprendiz, un seguidor, es un alumno. Es la persona que adopta el estilo del maestro. Eso es un discípulo. Está hablando de una persona. No está hablando de una iglesia ni de un estudio. Si bien en la época de Jesús los niños ya nacían, diríamos en la época escolar, cuando iban a la escuela se les enseñaba el Pentateuco, a los más grandes la Torá, y a los otros, el rabino o el maestro los evaluaba a ver si ellos de verdad tenían un sentir, un llamado especial, y a los que no, los descartaban. Pero nosotros tenemos un Señor maravilloso, un Dios maravilloso, que no nos descarta ninguno. Dice, vengan a mí todos. Todos, el llamado es para todos de ser un discípulo de Jesús. Así que el discípulo era el que estaba pegado al maestro, el que vivía el día a día con el maestro, el que era educado por el maestro. Eso era un discípulo. Entonces, justamente eso es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo poder lograr ser un discípulo del Señor? ¿Cómo podemos hablar? Es un llamado, es una responsabilidad personal. ¿Qué tiene que ver con este tiempo? Ahora se los voy a decir al final. El Señor le dijo a sus discípulos, le dijo en Mateo 4:19, lo llamó, como a nosotros también, y le dijo, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Imagínense que todos nosotros decidamos ser sus discípulos, porque el Señor me mostró una iglesia gigantesca y me dijo, ¿ves todo eso? No son todos discípulos. Vienen a escuchar, pero no son todos discípulos. Y el Señor les dijo, vengan, pónganse al lado mío y yo les voy a enseñar a ser discípulos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, miren, lo dice el Salmo 105, lo pueden leer todos. Yo les digo algo que dice acá, busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente, recuerden sus maravillas y los milagros que ha realizado y las enseñanzas que nos ha dictado. Todo esto resume la palabra discípulo, amar al Señor, adorar al Señor. Hoy hemos cantado maravillas con respecto a dar nuestro corazón al Señor y el amor hacia el Señor. ¿Lo vivimos diariamente? ¿Lo hacemos diariamente? Dice el versículo, continuamente, búsquenlo continuamente. ¿Saben qué significa? Estar con Él. Cuando nosotros estamos todo el tiempo con alguien, adquirimos su costumbre, su forma de hablar, adquirimos su corazón. Amén. Eso es ser un discípulo. Y Jesús les dijo, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Miren qué hermoso. El Señor viene pronto. Les dejo un párrafo. Solo siendo verdaderos discípulos
podemos permanecer. Y la palabra del Señor nos dice en un versículo, pero el que se mantenga firme o el que permanezca hasta el fin será salvo. El discípulo es el que va a poder permanecer hasta el fin. Busquemos ser discípulos del Señor. Llévense esa palabra. Imagínense, no sé cuántos somos acá, ¿cuántos seremos? Más de 200. Imagínense si 200 somos como el Señor, adquirimos lo que tiene el Señor, somos como Cristo. Dice Él que a todos atraerá a sí mismo. Así que imagínense, 200. El año que viene vamos a poder ser 200 más. Si todos somos discípulos, busquemos ser discípulos del Señor, porque el discípulo es el único que va a poder permanecer hasta el fin de los tiempos. Dios los bendiga a todos. Los amamos mucho. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, hermosa palabra. Les contaba que tenemos 3 hijos. Una hija, nuestra hija mayor, vive en Australia, ya hace 16 años, ya está casada allí. Pero los otros 2 viven en Argentina con nuestros nietitos, así que los tenemos bien cerquita. Y periódicamente, más de una vez o 2 o 3 por semana, nosotros, los abuelos o los papás, invitamos a comer a nuestros hijos. A ver, los papás que hay acá, abuelo, inviten a sus hijos a comer de vez en cuando. Entonces los invitamos y, por ejemplo, decimos, bueno, el viernes a la noche hay culto en la iglesia, en Ríos de Vida, nuestra hija va a una iglesia en Capital. Entonces, bueno, listo, a las 9 de la noche, bárbaro, a las 9 estamos ahí. Claro, nosotros empezamos con Mirta, preparamos la mesa, la comida, la ponemos al horno, todo. Cuando son las 9 y... Bueno, nos falta un poquito, pero ¿y la comida? Entonces sacamos la comida del horno y la ponemos al costado, porque si no se quema. Entonces empezamos a esperar y no aparece. Entonces la ponemos otra vez para que no esté fría, porque cuando viene queremos... Pero entonces en nuestra familia se ha instaurado una palabra que tiene que aparecer en nuestro celular cuando estén dispuestos a venir, que es la palabra yendo. Entonces cuando miramos, ahí está, ¿quién es? Leo, Marianela, yendo. Entonces ya sabemos, ellos tardan desde su casa a la nuestra 7, 8 minutos. Y cuando viene la otra del centro, Gemina con Nico y el nietito Benjamín, yendo, ya sabemos que tienen 30 minutos para llegar. Entonces, ¿qué es la palabra que más esperamos nosotros en el celular cuando invitamos a nuestros hijos? Yendo. Entonces, yo preparé, no sé si está el PowerPoint, y le puse este título a la palabra que hoy les quiero traer. Y les voy a decir por qué. Hace unos meses atrás, en el mes de marzo, fines de marzo, estuve en una feria comercial por nuestra tarea en Quilmes, porque aparte de ser pastores y hacer unas cuantas cosas, también hemos desarrollado ya hace más de 31 años un emprendimiento que se transformó en una industria. Así que tenemos una industria plástica en Argentina, donde muchos de los miembros de nuestra iglesia trabajan allí, también los hijos nuestros que están allá. Así que hemos desarrollado y en el desarrollo visitamos a algunos otros países para ver cuáles son los avances en lo que es plásticos, maquinarias, materias primas y todo lo demás. Y estuve a fin de marzo en Brasil, visitando la Feria del Plástico en Brasil, una feria muy grande que se realiza allí. Siempre uno va y se sorprende con las nuevas tecnologías, con los nuevos materiales. Vio, el plástico ha ido reemplazando vez tras vez cosas. Ha reemplazado la madera en muchos casos. Esta mesa era de madera antes.
Ahora es de un plástico que creo se llama acrílico. Los paragolpes de los autos eran de chapa antes. Y las tazas que se ponían en las ruedas ahora son todas de plástico. ¿Sabe cómo se mide en el mundo del plástico el avance? ¿Cuánto plástico lleva un automóvil? ¿Cuánto plástico llevaba hace 15 años atrás? ¿Cuánto hace 10? ¿Cuánto hace? Cada vez más. Entonces, cuando uno va a esas ferias, quiere averiguar y interiorizarse de todas estas cosas y de este avance. Pero este año a la feria que fui, además de traerme algunas novedades, me traje algo que no me iba a imaginar. Nunca cuando llegué a la feria. El predio de la feria estaba un cuarto tomado por los chinos. Un cuarto de la feria era de los chinos. Nada más, ni nada menos que el stand de los brasileros y otro más era inmenso, grande. Y el stand de los chinitos era chiquitito así. Era uno al lado del otro. O sea, había más chinos en la feria que cualquier otro. En ese mismo momento, Estados Unidos, con el presidente Trump, estaba imponiendo aranceles a los chinos altísimos para que los productos que se producían en China no ingresen a Estados Unidos, porque si no, en Estados Unidos iban a acabar la producción y iba a quedarse muchísima gente sin trabajo. Y por ende los chinos, como no podían llevar el producto allá, empezaban a traer el producto a otras regiones como Sudamérica o Europa, a unos precios increíbles. Los autos valen la mitad de lo que valen en cualquier lugar del mundo. Entonces, uno de los temas que más se trataba en esa feria, cuando hablábamos con los colegas, era: están haciendo una guerra comercial. Esto no es una guerra de balas, de bombas, de drones, ni de misiles. Acá están haciendo una guerra comercial que puede impactar muchísimo más grande que las otras guerras. Cuando yo me venía en el avión de Brasil a Argentina, como hago tantas veces, decía: Señor, todo esto que me mostraste, ¿qué dice? Y escuché una voz que el Señor me decía: Daniel, estoy yendo. Es como que me escribió en el WhatsApp: estoy yendo. Y quiero compartir con ustedes algunas verdades de la palabra que nos habla sobre la segunda venida de Cristo y algunas señales que quiero compartirles hoy que están ocurriendo en este tiempo para que estemos preparados. San Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Dice Hechos, el capítulo 1, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, sus discípulos, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos de túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que
sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo, el capítulo 24, dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron: decinos, Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús le dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán de muchas maneras a la gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán el mensaje de la predicación. Y entonces vendrá el fin. Querida iglesia de Barcelona, les traigo una noticia. Jesús va a volver a buscarnos. Hay una palabra que se utiliza en esta expresión, la venida del Señor, que es Maranata. ¿La han escuchado? 1 Corintios 16, 22 es donde nace esa palabra y Pablo dice: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y la traducción de esa expresión, el Señor viene, es Maranata. Maranata es una palabra aramea que se traduce como ven, Señor. Es una expresión utilizada en la Biblia, especialmente en la primera carta de Pablo a los Corintios, para expresar el deseo de la venida del Señor Jesús. También puede ser interpretada como el Señor viene o el Señor está viniendo. O escucharlo a él decir yendo. En este tiempo, por lo menos en Argentina, no sé aquí, se está hablando muchísimo de la segunda venida del Señor. Se están levantando algunos ministerios fuertes que Dios está acompañando y bendiciendo, de pastores jóvenes que están hablando mucho de la segunda venida del Señor. Y como hay comentarios y hay algunos que están de acuerdo con una cosa y con otra, me estuve ocupando en estos últimos meses de estudiar y analizar algunas de las verdades bíblicas con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ubicarnos en los tiempos antes de que venga el Señor y saber qué es lo que tenemos que hacer en ese tiempo.
Por eso yo quiero felicitarles en esta mañana, porque he estado escuchando los avisos y los comentarios y Carlos José me estuvo mostrando todas las cosas que la iglesia de Barcelona está haciendo y creo que están muy bien ubicados en este tiempo antes de la segunda venida del Señor, que pronto acontecerá. Y estuve viendo acá a los chicos, ¿Edison es? Davison y la señorita que estaba al lado, que ¿cómo se llama? Geraldine, que hablaba tan ligero que me concentré, la escuché toda, pero una maravilla como están, que van a ir a la playa, van a predicar. Todo eso es parte del proyecto de Dios antes de su segunda venida. Ahora quisiera utilizar en el ratito que me queda el capítulo siguiente al que les acabo de leer de Mateo 24, porque después del Mateo 24, cuando el Señor Jesús le habla de su segunda venida, Él les relata una parábola que es conocida como la parábola de las 10 vírgenes. ¿La han leído en la Biblia alguna vez? ¿Me permiten leérsela? Porque creo que allí hay algunas verdades y algunas pistas que el Señor nos da acerca de su segunda venida, que son las que quiero compartir con ustedes esta mañana. Dice Mateo 25, si lo tienen en su celular y quieren leerlo, yo estoy leyendo la nueva versión, la NTV. Dice Mateo 25, si no se los voy a leer despacito para que ustedes presten atención. Entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor o 10 vírgenes o 10 muchachas solteras, como dicen algunas versiones, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias o insensatas y 5 eran sabias o prudentes. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. ¿Sabe que la nueva versión internacional dice no llevaron aceite? Y la 1960 dice no llevaron aceite. Esta dice no llevaron suficiente aceite. Pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron hasta aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de «Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras, por favor, danos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Y él les respondió, «Créanme, no las conozco. Así que ustedes», esta es palabra para nosotros, «así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso». Creo que cuando Jesús les dio esta parábola, estaba pensando él en la iglesia de la última hora. Y en esta parábola vemos que Él va a venir a buscar a una iglesia encendida, llena de la pasión y del amor de Cristo, llena de la misericordia y la luz en la oscuridad. Hoy cantamos una de las primeras canciones que hablaba mucho acerca de la oscuridad y hablaba de nosotros para ser como luz. El Señor va a venir a buscar una iglesia encendida, una iglesia que sea referencia en medio de la oscuridad.
Y yo quisiera desarrollar un poquito esta parábola e ir viendo algunas cosas. Hay 3 símbolos que nos va revelando esta palabra. Primero, siempre que se habla del esposo o del novio, se está hablando de Jesús. Segundo, siempre que se habla de la esposa o de la novia o de las damas de honor, se está hablando de la iglesia. Y siempre que se habla del aceite, se está hablando del Espíritu Santo. También nos habla de que estas vírgenes o damas de honor estaban divididas en 2 grupos: las prudentes y las imprudentes. Pareciera que en esta parábola se nos dice que la iglesia de los últimos tiempos tendrá estos 2 tipos de personas. No nos dice que estará dividida en iglesias o denominaciones, ni tampoco nos dice que estará dividida en etnias, ni por color, ni por nacionalidad. Nos dice que habrá prudentes e imprudentes, sabias y necias. Y algo importante que nos habla esta parábola es que lo que determina a qué grupo perteneces es la posesión del aceite. Mirá qué importante que es la posesión del aceite, que las 5 prudentes entraron a las bodas y las 5 imprudentes se quedaron afuera. Ahora quisiera, después de esta introducción, mencionar 3 cosas importantes que nos revela esta parábola de las vírgenes que van a acontecer antes de que Jesús regrese. Y quiero que le prestemos atención a estas 3 cosas. Primera, llegará la medianoche al mundo. Esta determinación que Jesús nos enseña en esta parábola, que va a llegar la medianoche al mundo, está determinado por un tipo de era, un tiempo, un momento que estará viviendo el mundo en el cual nosotros estamos. Para la mentalidad hebrea, la medianoche era el momento más oscuro de la noche. La medianoche representa, en el mundo hebreo, que es donde Jesús estaba contándole a sus discípulos, la medianoche representa la oscuridad de la oscuridad. Para la cultura hebrea, la medianoche o máxima oscuridad significaba la decadencia de valores, de principios, de criterios sanos, una decadencia de paz y de tranquilidad. Pero sobre todo, la oscuridad de esa medianoche lo que representaba estaba concentrado en una palabra: confusión. La era de la medianoche será un tiempo de confusión. Lo que nos revela que la segunda venida del Señor, cuando venga a buscar a su iglesia, va a ser en un tiempo de confusión. Y en un tiempo de confusión y de oscuridad, ¿qué es lo que nosotros perdemos? Perdemos las referencias. Si nosotros apagáramos todo, ¿vieron que se cortó la luz hace un ratito? Si nosotros nos quedáramos sin luz aquí y tendríamos que salir por esa puertita pequeña que hay, perdemos las referencias. Más de uno nos chocaríamos con una columna. Otros nos llevaríamos una silla por delante, o a un hermano, o el matafuego que está allá atrás, si no nos ponemos un poquito más lejos de la pared. Es como que Jesús nos está diciendo: voy a volver en un momento donde se han dinamitado las referencias, que no ha quedado nada en pie. ¿Y sabe que lo que yo veo que está pasando en este tiempo? Por lo menos en nuestro país, yo creo que también, leyendo las noticias internacionales, creo que también está llegando a estos lugares. Se está perdiendo las referencias. Muchas ideologías están diciendo hoy: tenemos que repensar
todo de nuevo. Tenemos que deconstruir lo que estuvimos aprendiendo o lo que vimos y venimos caminando que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros padres llevaron adelante. ¿Está bien o está mal? Y hoy se está deconstruyendo la familia. Se está armando otra familia. ¿Cómo es la familia? Están agarrando como un nuevo diccionario para ¿cómo es la familia? Están deconstruyendo la familia que Dios originalmente creó y que se nos revela en los primeros capítulos de Génesis. Se está deconstruyendo el sexo. Ya a uno le ponen en un formulario de la aduana dónde tiene que marcar su X. Se están deconstruyendo las comunicaciones. Por ahí no nos damos cuenta. Una película, no sé si se ha llegado aquí, que se llama Adolescencia. Es una película inglesa, donde muestra la historia de un chico que aparentemente mató a una compañera. Y se desarrolla, no es una película, es una serie de 4 episodios. Y uno cuando la ve, yo la vi porque nuestros hijos son pastores de adolescentes en la iglesia, me enteré de un montón de formas de comunicarse que tienen nuestros adolescentes que no tienen nada que ver con lo que nosotros nos comunicamos, con símbolos, con manos abiertas, manos cerradas, dedos para arriba, dedos para abajo, caritas de una manera, caritas de la otra. Se dicen las cosas así, que a nosotros nos pasa, los más grandes, nos pasa por arriba. Las redes sociales han venido a hacer una revolución en las comunicaciones. La religión. La religión. ¿Cuál es la religión? Acuérdense que religión es religarse con Dios. Y algunos te quieren religar matando una gallina. O diciéndote tu futuro, contándote las marcas de tu mano. Se ha destruido la religión que Dios estableció en su palabra. La educación. Yo no sé cómo es la educación acá. Pero allá en Argentina hay manuales donde muestran hasta personajes desnudos para enseñar a los niños cosas que nunca tendrían que enseñarles en este tiempo. Es un tiempo de oscuridad y de tanto de construir, se llega a las bases y se cae todo. ¿Y sabe lo que pasa en este tiempo de la deconstrucción y de la gran oscuridad de la oscuridad? Los que empiezan a hacerse en el festín son los señores de la noche, los monstruos de la noche. Se los defino: la depresión, la soledad, los pensamientos suicidas, el pánico, la desesperanza, el estrés, la angustia y muchos más que en medio de la oscuridad se hacen un festín. Y dígame si esto no pasa aquí en este país, en nuestra casa, en nuestro país pasa, Mirta contó de la asociación. Esto es pan de todos los días tratar estos temas. Lo que hace esto es perforar el alma de los seres humanos en medio de esta oscuridad. Bueno, no quiero que este sermón usted se encuentre con miedo o que le siembre el pánico en medio de esta oscuridad, sino lo que quiero hacer, querida iglesia, es alertarlos que más que nunca tenemos que ser lo que Dios nos llamó a ser, luz en medio de la oscuridad. Y en esta medianoche que se ha desatado en este tiempo, Él nos llama a repetir ese maravilloso mensaje que dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la iglesia tiene que levantarse hoy, nosotros como iglesia, como un faro en medio de la oscuridad, que se atreva a mostrar el camino, la verdad y la vida. En este mundo de oscuridad, donde se perdieron todas las referencias, la iglesia debe ser la referencia en este tiempo. Porque lo que más incomoda a los señores de la noche es una iglesia encendida, una iglesia iluminada.
Una iglesia que no esté dentro de las cuatro paredes, sino en la calle, en la cultura, en los principios, en la honestidad, en la transparencia, en los valores. ¿Sabés dónde nosotros tenemos que hacer referencia como iglesia? Donde estamos todos los días. En nuestro trabajo, en la escuela, con los vecinos, en nuestro piso, cuando vamos a comprar. La gente tiene que ver ahí la luz que Dios puso en nuestra vida. Y posiblemente brillar te traiga problemas, prohibiciones que te dejen de lado, que te marquen, que te señalen. Pero es lo que se viene, mi hermano. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Lo segundo, ¿podemos pasar la plaquita? ¿La que sigue? Esa es lo que hablamos. No, esta es la que viene ahora. Lo segundo, la segunda señal que el Señor nos está mostrando en la parábola de las 10 vírgenes es que la iglesia padecerá un adormecimiento. La oscuridad va a ser tan densa que nos va a traer somnolencia, adormecimiento. La parábola dice, como el esposo tardó en venir, las vírgenes se quedaron dormidas. ¿Cuántas vírgenes se quedaron dormidas? Todas. Muy bien, todas. La advertencia de esta parábola nos dice que podemos quedarnos adormecidos como iglesia. En medio de tanta oscuridad, la gran tentación será que las iglesias se planchen, se adormezcan, que nos quedemos acá contentos, disfrutando de la comunión, de cantar, de comer, de desayunar como el fabuloso desayuno que vi de pasada esta mañana. Muy bien, los felicito por los desayunos de cada domingo. Pero vendrá un tiempo donde la iglesia tendrá a adormecerse. Ahora, miren, Satanás sabe que no puede matar a la iglesia. Jesús ya triunfó sobre la muerte. Vos y yo somos indestructibles. Y la iglesia es indestructible. Pero parece que la puede adormecer. Lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia adormecida. Una vez me contaron una historia que alguien entró a una sala. Dice, mira, quiero mostrarte, acá vas a encontrar 2 personas que están en una camilla. Una está muerta y la otra está adormecida. Y dice que esta persona fue y había 2. Y cuando los miró así, parecían iguales. Parecían los 2 muertos. Entonces le preguntaron, era una clase de medicina, ¿cuál crees que está muerto y cuál crees que está adormecido? Entonces se acercó y vio que había un espejo. Entonces tomó el espejo y se lo puso cerquita a uno, miró el espejo, nada. Miró, puso al otro, miró y cuando miró el espejo estaba empañado por el pequeño aliento que estaba sacando la persona adormecida. Eso es lo que puede pasar. Lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia adormecida. Por eso mantengamos viva y despierta a la iglesia donde Dios nos ha puesto. Y escuchemos la advertencia del apóstol Pablo, que ya él estaba haciendo una previsión de esto. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te dará la luz. Este texto es un grito de una gran tragedia que Pablo está haciendo para este tiempo donde la iglesia pudiera tornarse en una iglesia adormecida. ¿Vos te hacés durmiendo en un cementerio, mi hermano?
No, de ninguna manera. Nosotros somos portadores de un mensaje totalmente opuesto a esto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién fue el dentista? ¿Van al dentista ustedes a veces? Sí, ¿no? Y a veces los anestesia el dentista. Yo estuve haciéndome un tratamiento hace unos 6, 7 meses. Me tuvieron que sacar una muela. Me empezó a sacar la muela, me puso anestesia, ¿sí? Y me empezó a sacar la muela y me dolía. Porque no salía la muela, estaba muy agarrada. Entonces me puso más anestesia. Y me seguía doliendo. Y como no salía, tomó como un... Esos que... Ay, los dentistas tienen también de eso, yo no sabía. Hasta que me lo puso aquí. ¡Pa, pa, pa! Y me dolía, entonces me puso más anestesia. Hasta que, bueno, logró tratarme, logró sacarme la muela. Y salí medio tontito del consultorio. Cuando llegué a mi casa, parecía que no tenía la cara. No sentía nada. Nada. Entonces, cuando estaba preparando este mensaje, me acordé de esto, que a veces estamos tan anestesiados que no sentimos ni la vida que Dios nos ha dado. Y esta es una alerta que Él nos ha dejado en esta parábola de las 10 vírgenes. Una de las anestesias más fuertes en este tiempo, ¿sabe cuál es, mi hermano? El celular. Nos anestesia. El entretenimiento nos duerme. Tenemos que ponerle límite. Ojo, papás, que para calmar a nuestros hijos le damos el celular. Yo tengo nietitas. Mi nieta ya conoce mi clave para ingresar al celular. Y cuando llega a casa, a mí me dice pa. Como mis hijos me dicen pa, mi nietita adoptó eso y me dice pa, el celu. ¿Tenés permiso de tus papás? Y 15 minutos, le ponemos una alarma, me dice. Entonces le doy, ya entra la clave, le pone una alarma, 15 minutos. Pongamos límite. No es que tenemos que decir, no, pero pongamos límite. A veces para sacarnos de encima algunas cosas, le damos el celular a los chicos. Pero nosotros también. ¿Cuánto tiempo invertimos? Cuando estamos en la mesa en casa, cuando estamos hablando con amigos, cuando estamos en la iglesia, el celular ha ocupado un lugar que ha actuado como adormecedor de nuestra vida. Volvamos a las disciplinas espirituales que nos han enseñado tantas veces nuestros padres en nuestras iglesias, a congregarnos, a estudiar la palabra, a predicar el evangelio, a tener intimidad con Jesús, a servir a la comunidad y a practicar la generosidad. Y dejaremos de estar dormidos o de pertenecer a una iglesia adormecida. Voy al tercer punto, ya estamos más cerquita del final. También la palabra de las 10 vírgenes nos dice que habrá un gran despertar. Y este despertar no será para algo, sino será para alguien. Nosotros a través de los años en la historia del Evangelio hemos visto grandes avivamientos. El grito que sintieron las mujeres que estaban durmiendo, esas damas de honor, fue: ¡atención, atención! ¡Viene el esposo! Y fue un gran despertar para ellas. Hubo despertares en nuestro planeta, Tierra, en distintos lugares. Ocurrió un gran avivamiento metodista, fue uno de los más nombrados. En los años 1750, 1815, fueron conducidos por John Wesley, ustedes habrán sentido hablar de él, y Charles Wesley, que era su hermano, que fue el que hizo casi la mayoría de los himnos de nuestros himnarios. Fue un despertar que llevó a la fe, llevó a la santidad y llevó al evangelismo y a la misión, porque fue un gran despertar hacia la obra social.
En los años 1906 y 1915 hubo un gran despertar que se llamó el de la calle Azusa. Fue en California y allí nació el pentecostalismo. Allí nació lo que hoy es la Unión de las Asambleas de Dios. No sé si acá, pero por lo menos en Argentina se llama así. Y ese fue un gran despertar que llevó a la gente al bautismo en el Espíritu Santo, que llevó a la gente empezaron a hablar en lenguas y llevó a la gente a que se produjeron grandes milagros. En Argentina, les cuento, para los que no conocen, hubo también despertares importantes. Un despertar es donde nace la Iglesia Ríos de Vida, por allá, por el año 1963-65, que el pastor Papi Pradas, que es el fundador, junto con Rubén Naranjo, junto con el pastor Daniel García, junto con el pastor Héctor Zarza, que luego, el papá de Adriana, que luego se agregó al ministerio, y otros pastores más, vivieron ese avivamiento tremendo, que se llamó un avivamiento carismático en Argentina. Luego, en los años siguientes, se levantó un evangelista en nuestro país, se llamó Carlos Anacondia. A lo mejor han sentido hablar de él. Trajo un avivamiento muy fuerte en Argentina. Pero en lo que nos dice la parábola de las 10 vírgenes, nos dice que habrá un último despertar, que consistirá en un amor especial hacia el esposo, hacia Jesús, lo que traerá aparejado que la iglesia se llenará de un amor especial hacia su prójimo. Va a ser un avivamiento distinto. Va a ser un avivamiento que nos va a movilizar a nosotros a amar a Jesús, a amar a Dios de una manera mayor a lo que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es como el amor de las vírgenes cuando venía el novio, el esposo. Un amor que se va a traducir en un amor hacia el prójimo. Nosotros hoy en Ríos de Vida estamos haciendo un fuerte énfasis en el evangelismo, en salvar a las almas. Es ese amor hacia el cual tenemos que apuntar. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Que habrá muchas conversiones en poco tiempo. Va a haber muchísimas almas salvadas en corto tiempo. Ahora fue al revés. Necesitamos bastante tiempo para lograr que las almas se salven. Pero este amor de la segunda venida, cuando el Señor se acerque, cambiará esa forma. Habrá una dosis de amor sobrenatural en los creyentes, en los hijos de Dios, que vendrá a sustituir la falta de amor a la que se llegó por ese adormecimiento que hablábamos. Habrá tanto ataque que Jesús llegó a decir, fíjese, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Pero en el último tiempo habrá una lucha de amores. Habrá un falso amor que se convertirá en un amor peligroso, frío, sin compromiso. Pero habrá un amor verdadero, una iglesia enamorada de su esposo, de su amado, que no tendrá contra y no podrá ser detenida. Mire, y no vendrá de la mano de un predicador, de una figura destacada, ni de una mega iglesia, sino vendrá a través de cada uno de nosotros, individualmente, de hijos espirituales que buscan la intimidad con el Señor. Tenemos que estar preparados para este tiempo. Y termino. En cuarto lugar, la prioridad es el aceite. Vimos que las prudentes, además del aceite en las lámparas, tenían aceite extras que llevaban en sus vasijas. Quiero diferenciar aquí la función de la lámpara y del aceite. La lámpara es nuestra vida. Es nuestro ministerio, es lo que hacemos. Esa es la lámpara. Vos y yo somos las lámparas. El aceite es el combustible espiritual
que cultivamos en nuestra relación con Dios. Una lámpara sin aceite no es más que un elemento decorativo que no cumple otra función que un adorno. Una lámpara se construye, se elabora. El aceite se cultiva. El aceite no se puede fabricar, se cultiva. Es el resultado de exprimir las aceitunas. Ustedes en España saben mucho de esto, porque el aceite virgen español es el mejor aceite del mundo. Era el ejemplo típico en la era de Jesús. Por eso el Getsemaní, que era el lugar donde Jesús fue llevado para ser tomado luego ante la cruz, era el lugar donde se cultivaban y se exprimían las aceitunas para lograr el aceite. Getsemaní quiere decir fábrica de aceite. Pero usted y yo no podemos fabricar el aceite. Sí, lo podemos obtener cultivando la relación con Dios. A veces competimos a ver quién tiene la mejor lámpara, en vez de cultivar el aceite. Lo peor que pasa, ¿sabe cuál es, mi hermano? ¿Cuándo es, mi hermano? Cuando abrís una lámpara que tiene la función de alumbrar, mirás adentro y no hay aceite. ¿Y sabés? Llegará un tiempo donde irán desapareciendo las luces LED, los grandes salones, las plataformas gigantes, las grandes iglesias, los grandes predicadores, y solo va a quedar tu lámpara, mi lámpara, tu aceite y mi aceite. Llegarán esos tiempos. Y el Señor entonces vendrá a buscarnos. Y tu lámpara y tu aceite y mi lámpara y mi aceite seguirán alumbrando en medio de la oscuridad para ayudar a otros que no ven a que vean a Jesús y sean salvos. Y déjame decirte también, querido hermano, esto. El aceite es intransferible. Yo no te puedo dar mi aceite. Ni vos me podés dar tu aceite. La intimidad con Dios no te la puedo transferir. Y vos tampoco me la podés transferir a mí. Llegará este tiempo donde cada uno de nosotros tendrá que incrementar día a día la intimidad con Dios. Porque necesitas aceite para tu lámpara y yo necesito aceite para mi lámpara. Por eso dice, mantengan sus lámparas encendidas. Pero para que tu lámpara esté encendida, necesitas aceite. Me sorprende mucho que las vírgenes que no tenían aceite, dice, nuestras lámparas se apagan. Danos aceite porque nuestras lámparas se apagan. Quiere decir que una pequeña cantidad de fuego se encendió por algún instante. Solo tenían mecha, no tenían aceite. Y nos vamos a encontrar en la iglesia con mucha gente que viene, parece creyente, integran nuestra congregación, aún a veces toman algún ministerio. Pero cuando alguna pequeña prueba o algo viene, se apagan. Solo tienen mecha. Nunca tuvieron aceite. Lo que le pasó a las 5 vírgenes que se quedaron afuera. Cuando prediqué esta palabra en Quilmes, vino un hermano y me dice, Daniel, un pastor me dijo, Daniel, las 5 vírgenes que se quedaron afuera, ¿eran creyentes o no eran creyentes? No tenían aceite. No tenían el Espíritu Santo. No eran creyentes. Por eso el Señor le dijo, no las conozco.
Por eso, déjenme decirles esta palabra. Si vos sentís que estás en medio de una comunidad, de una familia tan hermosa como esta, pero sentís que tu vida no prende, no enciende, no sea cosa que solo tengas mecha y te falte realmente la salvación del Señor y el Espíritu Santo de Él en su vida. Es para revisar esto en medio de nuestro tiempo. El último versículo que tengo aquí, si querés ponerlo, es Lucas 12, 35 al 40. Dice: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. No está en una placa, estoy solo leyendo ahora Lucas, un versículo que agregué a lo último. Manténganse listos, con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. Pórtense como siervos que esperan el regreso de su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Les aseguro que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quien su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa supiera qué hora va a venir el ladrón, no lo dejaría forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Quería dejarles esta palabra, Iglesia de Barcelona, para poder enfrentar el tiempo de oscuridad con la luz que Dios puso en nuestra vida. Si estamos un poco adormecidos, a despertar. Dejemos que el amor de Dios trabaje en nuestras vidas. Preparémonos para ese gran despertar que movilizará nuestras vidas. Y sepamos que la prioridad es el aceite. Dejemos todas las otras cosas que a veces tienen poco de apariencia, pero nada de aceite. Cultivemos la relación con Dios. Hoy los distintos, en medio del reino, son los que tienen mayor intensidad y mayor relación con Dios. Se los nota, se ven solos, se los ven al hablar, se los ven al actuar. ¿Cómo es esto? Lo único que se logra es cultivando la relación con Dios. Cultivemos el aceite espiritual, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios les bendiga. Los amamos de corazón. Gracias, querida Iglesia de Barcelona. Aleluya. Qué bueno saber que nuestro Dios viene a buscarnos, ¿sí? Y vamos a tener una eternidad con el Señor. Y se va a terminar, ya no te va a seguir más Hacienda. Ni la hipoteca, ni el banco, ni los médicos tampoco, ¿sí? Ya no van a haber más tratamientos. Nos vamos a ir todos con el Señor a estar juntamente con Él. No sé cuándo será, pero sé que hoy, así como le vinieron a las 10 vírgenes, vino alguien a decirnos: miren que el novio está de camino, ¿sí? Está yendo, está viniendo a buscarnos. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, por darnos este aviso. Tu palabra lo dice,
que estemos preparados para ese momento. Y queremos prepararnos con todo el corazón, sabiendo que vas a venir a buscarnos. Queremos preparar nuestra vida para ese encuentro contigo. Que puedas encontrarnos con aceite para poder entrar en la recámara y poder disfrutar de las bodas. Te amamos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Creo que querían hacer una foto, ¿sí? Así que les voy a pedir que todos nos mantengamos acá sentados, por favor, y hacemos que un selfie. ¿Cómo querés hacer? Como vos quieras. ¿Sí? ¿Dónde está Lauri? ¿Vos tenés la cámara? Dale. Ahí está. Ahí si nos sacás una foto con los pastores. ¿Ustedes quieren venir acá adelante y sacamos así en plan selfie o sí para que se vea la iglesia detrás y ustedes acá y así nos salimos todos? Sí, obviamente. Ahí está. Pues con el móvil ahí está. Como vos quieras. Sacamos una foto de acá, los pastores mirando hacia acá y sí, nos ponemos ahí, así lo pueden sacar. Y vení acá y así sale todo. Ahí está. Listo, esto lo podemos mover también. Es movible. Ahí está, sale, así salimos en la foto. El sonido, vengan un poquito más para acá. Salimos todos.